Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. Hola a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien, gracias por la invitación y primero que todo pues presentarme, mi nombre es Juan Sebastián Zapata Velázquez, estudiante de la tecnología en diseño y desarrollo web y miembro activo del grupo de teatro Premier, el grupo de la universidad. Pues primero que todo quiero mencionar que en Colombia se está viviendo una coyuntura social donde se presentan manifestaciones artísticas, movilizaciones de sindicatos, de estudiantes y muchos más sectores sociales. Pero esto no es ajeno a lo que se ha vivido hace más de 100 años y quiero entrar en el contexto histórico del arte en las manifestaciones sociales en Colombia. Primero que todo, quiero decir que, que Colombia es un país multiétnico y multicultural, con una fuerte tradición indígena y una fuerte tradición afrocolombiana. Como lo mencionó el compañero Nicolás, hoy es el Día del Afrocolombianal. Bueno, sí, ustedes me entienden, qué pena. Que voy a abarcar el concepto de arte como un todo, algo que abarca el teatro, la pintura, la escultura, la danza, la música, la escritura y muchas más artes que se han manifestado a lo largo de la historia en el país. Quiero mencionar que Colombia se ha visto envuelta en una lucha desde que los colonizadores españoles nos invadieron. Hemos estado luchando para que esta cultura que nos fue arrebatada, nuestra cultura indígena y nuestra cultura afro sea respetada. Y quiero mencionar uno de los grupos vanguardistas que nacieron en Colombia, el grupo vanguardista bachueísta. Voy a mencionar dos artistas muy importantes de este grupo, que sería la pintora Débora Arango y el escultor Rómulo Rosso. Antes de mencionarlos, quiero decir que el arte sirve como un reflejo social y cultural que se vive en el contexto histórico del momento. Por ejemplo, a día de hoy se están viendo movilizaciones que están en contra de este mal gobierno, en contra de la corrupción, en contra de los abusos de la autoridad, en contra del incumplimiento de los acuerdos de paz y muchas más problemáticas. Entonces, esta pintora, Débora Arango, por medio de su arte, sus pinturas, plasmaba esos inconvenientes sociales que se presentaban en ese momento que ella vivía. Por ejemplo, en una de sus pinturas mostraba la violencia hacia las mujeres, que desafortunadamente es una problemática social que se sigue presentando hoy en día. También en sus obras plasmaba las luchas políticas entre los partidos conservador y liberal, que a día de hoy se siguen presentando, pero no de la misma manera, esas luchas políticas. Y lo mismo pasaba con este escultor Rómulo Rosso. En sus obras, en sus esculturas, plasmaba esos descontentos que vivían los campesinos por ser desplazados, los indígenas también porque les arrebataron sus tierras, les robaron su cultura y muchas más problemáticas hoy que nuevamente se siguen viendo hoy en día. Quiero decir que en Colombia había muchísimo arte. Desafortunadamente no voy a poder abarcarlo todo, pero el arte, como mencioné anteriormente, es un reflejo social, es un grito que busca generar incomodidad en los gobiernos, que la sociedad reflexione, que recapacite qué es de dónde está viviendo. Y para cerrar mi participación en este punto, quiero mencionar a uno de los personajes más importantes que ha habido en la historia de Colombia, un personaje que hizo un hito en la historia del arte y de la sátira y el humor. Y este personaje es el abogado, el humorista, el sociólogo, el antropólogo, mil cosas, y es Jaime Garzón. Para nadie es un secreto que Jaime Garzón dejó una huella imborrable, dejó un legado que a día de hoy se ve reflejado en las marchas. Quiero mencionar una de las frases más famosas de Jaime Garzón, y es que si los jóvenes no asumen las riendas de su propio país, nadie va a venir a salvarlo.
Nadie. Entonces, eso estamos viendo hoy en día, miles de jóvenes movilizándose a lo largo del país, luchando por sus derechos, luchando por una mejor educación, luchando por los derechos de mil personas, por los colombianos, perdón. Y este personaje difícilmente será borrado de la historia porque con sus múltiples personajes que encarnó, marcó un gran cambio en la historia colombiana por medio del arte. Y eso ojalá se siga viendo a día de hoy con los miles de artistas que están naciendo, que hay hoy en día. Y le paso la palabra a mi compañera Isa, que nos va a mencionar dos obras de teatro muy importantes que también marcaron un hito en la historia de Colombia. Qué pena, yo quisiera antes de que Isa hable hacer como un pequeño aparte, ya que vamos a tener un poco más tiempo de lo que esperábamos. Y bueno, quería como hacer dos sugerencias para los compañeros que estamos acá. Qué rico que este diálogo, por eso empecé a grabar, lo podamos compartir con más personas. Entonces quería como preguntar si podemos retransmitir por otras redes. Para que más personas se nos unan y más personas puedan ser partícipes de este contenido, que me parece súper interesante para que, bueno, como que seamos más, compartamos más y tengamos como un diálogo más abierto entre más personas. Igual, Isa, empieza. Hola a todos, mi nombre es Isabel Tamayo, soy integrante del grupo Premier del Tecnológico de Antioquia, también estudiante de Ingeniería Ambiental. Como les dijo mi compañero, les voy a hablar de dos obras que marcaron pues la historia de Colombia, los hechos, y también fueron muy conocidas a nivel nacional e internacional. La primera, una de esas escenas la pueden ver en pantalla, es Aituk, Panamá. La puesta en escena fue creada en 1974 por el Teatro Popular de Bogotá en el marco de la historia de las artes escénicas nacionales. Fue una creación colectiva creada por Jorge Alitriana y con dramaturgia de Luis Alberto García. Esta fue una sátira que en el momento cuando se estrenó despertó mucha polémica, porque ahí mostraba una escena que fue pues también la separación de Panamá que ocurrió en 1903. Entonces en la obra cuestionan esa realidad de las relaciones internacionales que Colombia tenía en ese tiempo y también en el actual, y puede seguir pues todavía cuestionándose uno esto. El director y más el grupo resalta que ellos querían cuestionar la dramática realidad de las relaciones del país y también instalar en el público una dosis de nacionalismo antiimperialista. Entonces por eso también les digo que fue dio tanto que decir en su tiempo. Ahora, esta que están viendo, esta imagen es de Guadalupe, años 50. Esta fue creada en 1975. Es una puesta en escena realizada por el grupo bogotano del Teatro La Candelaria. En esta se expone todo el abuso estatal que ocurrió en Colombia en ese tiempo. Recrea un hecho que ocurrió en 1957, que fue el primer asesinato de un guerrillero por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Su nombre era Guadalupe Salcedo. El grupo nos quería resaltar esa reflexión de los abusos estatales que estaban ocurriendo en ese tiempo, y también metieron un poco y querían que el pueblo visibilizara que la caída pues en ese tiempo, en el primer acuerdo que hizo Colombia, que fue en 1953 entre guerrilla y representantes estatales, también se había roto ese acuerdo. Entonces ellos también lo pusieron en escena. Ellos quisieron resaltar el grupo esta escena y este hecho porque ellos constantemente viajaban a los llanos orientales y les intrigó mucho que todas las personas de ese pueblo estaban un poco inconformes con lo que había pasado con Guadalupe y no estaban conformes con lo que vieron en las noticias que dijeron de él. Les pareció a algunos una injusticia, como fue la muerte de este personaje. Entonces por eso expusieron pues su manera y su otro lado de la historia al grupo de teatro. Además también el grupo de teatro quería poner en las corridas, que en los llanos orientales también a través de la música
ellos expresaban también ese descontento que tenían con la sociedad del tiempo, con lo que estaba pasando. Entonces ellos recopilaron toda esta información, aparte de artículos, como les cuento, las historias que también ellos contaron a través del tiempo en las corridas, y lo pusieron en escena. Buscaron, esta obra también tuvo mucha acogida a nivel nacional e internacional. Y bueno, esto es como, pues dio a conocer también el otro lado, no del Estado, sino del pueblo. Y ya para finalizar, el grupo tenía una fuerte influencia brechiana, y Bertolt Brecht lo que quería visualizar o plantear, la visualización del hombre desde su perspectiva histórica para abordar los componentes sociales y políticos mediante su cuestionamiento en el teatro. Por eso ellos quisieron plasmar esta historia y mostrar en el teatro ese descontento de la población, plasmar la historia y dejarla en la memoria de los que pronto ya estaba olvidado este acontecimiento, pero no parecía olvidado, pero la verdad no, porque todavía estaba arraigado tanto en esa población, pero tal vez no para otros lugares del país. Y esto se fue no solo nacional, sino internacional. Entonces eso resalta todo lo que mis compañeros también han dicho de posicionarnos y darnos a conocer por medio también del arte. Es una manera muy bonita y también de una manera poética se pueden expresar nuestros descontentos y invitar a los que ven las obras de teatro también a cuestionarse de buscar más de la historia, y eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Yo iba a comentar que Guadalupe años 50, yo conocí la obra hace unos 7, 8 años, que la presentaron aquí en el teatro, en el Porfirio Barba Jacob. Un grupo de teatro de acá de Medellín rehizo la obra y que a pesar de que es una obra de los años 70, sigue siendo el reflejo de la realidad nuestra en estos momentos, hace 8 años, hace 10 años y en este preciso instante, porque es precisamente eso, es el gobierno yendo a dialogar, a comprometerse a un montón de cosas con quienes se están manifestando, con quienes se le oponen, y en el momento en el que llegan a confiar en el Estado, como a Guadalupe Salcedo, lo mataron. Entonces, eso también es históricamente como el por qué nosotros como ciudadanos no llegamos a confiar en el Estado, porque cada que salen con alguna promesa, la reacción de la mayoría es de desconfianza. Y es precisamente por eso, porque históricamente el Estado ha traicionado la confianza del pueblo. Bueno, mi nombre es Marisela Gómez, soy estudiante de la Tecnología en Investigación Judicial y Ciencias Forenses y hago parte activa del grupo de Teatro Premier hace 3 años, prácticamente lo que hace que empecé mi carrera en la universidad. Yo quisiera presentarles un par de videos. El primero es de uno de los líderes sindicales de Colombia, que es el subsecretario de la ISP Andina, que es una organización sindical mundial. Es el punto de vista desde esa parte que es más organizada, por así decirlo, y con ciertos parámetros más estrictos que los artistas o que los estudiantes o que la organización de las personas que ahora están marchando, como la Primera Línea y este tipo de gente. Y bueno, y que también es mi papá. Él nos grabó un video dando su punto de vista, porque además de eso, pues ya como cuestión histórica, mi papá hizo parte de una de las guerrillas que entregó las armas en 1991, cuando se generó la constitución que ahora nos rige en este país, y fue esa entrega de armas de 4 grupos guerrilleros y con la séptima papeleta y el movimiento estudiantil lo que generó que se diera una nueva constitución en Colombia. Este es un saludo especial para los trabajadores del arte y la cultura, en particular a esos trabajadores del arte y la cultura que en Medellín, en la comuna noroccidental, siempre han estado vinculados a las luchas del pueblo por sus derechos. El arte y la cultura
han estado ligados a la historia de nuestros pueblos y dan fe de esa historia a través de múltiples formas: la música, el teatro, los performers, las diferentes actividades artísticas y culturales que se expresan, muestran esas realidades que han ido aconteciendo a lo largo de la historia en nuestro país. Y sobre todo hay que rescatar ese arte que ha estado vinculado directamente con la protesta y la acción social de nuestros pueblos. Yo en particular viví en la década de los 80 la vinculación de las formas artísticas y culturales en el barrio Castilla, en el 12 de octubre, en la comuna noroccidental, atado a esas reivindicaciones que habían de la población de esa zona: reivindicación por vivienda digna, por agua potable, por energía, cuando se hablaba de la necesidad de que hubiese un tratamiento adecuado al transporte público. Siempre allí estaban esas expresiones artísticas y culturales. Por eso hoy, en medio de este paro que inició el 28 de abril, hay que exaltar, reivindicar y poner muy en alto esa fuerza y ese valor que han imprimido a la protesta y a la acción social mediante la innovación todos los trabajadores y trabajadoras del arte. Un abrazo muy fraterno para todas y todos, y mi reconocimiento por su acción y su labor. Bueno, ya que volvimos de este video, esperemos que les haya gustado mucho. Yo estaba súper emocionada por verlo. Quiero que nos coméntenos. Hablen sobre lo que ustedes opinan de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Las acciones políticas son estas: hablar, que podamos comentar entre nosotros y no tener que enojarnos, conocer la posición política del otro, conocer sus opiniones y poder compartir. Así se crea una relación real entre nosotros y no un odio, no algo que nos separe, sino algo que nos una y que nos haga mejores, un mejor país. Entonces, comenten lo que ustedes piensan de lo que estamos hablando, sus opiniones, qué creen que hace el arte por todo esto que está pasando, por esta coyuntura social que seguro pues está sucediendo. Opinen y leemos y hablamos y lo hacemos entre todos. Entonces, bueno, ahorita voy a leer los comentarios. Y muchas gracias, Camila, por la reflexión. De hecho, este conversatorio se trata un poco de escucharnos, de que es la voz, la perspectiva de los estudiantes que están en movimiento y que se están pues, jugando la vida literalmente en estos momentos. No normalizar lo que no es normal. Dale, Man. Bueno, el video anterior en el que mi papá habla de este movimiento artístico en los 80s y todo lo que pasó en la ciudad y sobre todo en la comuna en la que no solo yo vivo, creo que varios de los que estamos aquí, sino también en la zona de la ciudad donde queda nuestra universidad, es que a mí me marcó mucho desde que era niña precisamente ese hecho, que desde el arte en todas estas comunas y en esta zona de la ciudad se logró generar un montón de cambios sociales alrededor de ir en contra de la violencia, pero no ir en contra de la violencia con más violencia ni con armas. Las armas que se usaban era el baile, eran las comparsas, eran los grupos artísticos saliendo a las calles, tomándose las calles para decirle a los violentos: no los queremos aquí. No queremos que sigan haciendo esto, no queremos que nos sigan matando, no queremos que los jóvenes sigan muriendo en las esquinas por un montón de problemas, por un montón de conflictos que no le pertenecen a estos jóvenes. Y esa transformación es precisamente con la que yo crecí y es ese tipo de ideología y de pensamiento con el que me crié. El próximo video es un poquito más actual porque es uno de los líderes de un movimiento que nació en el sur del área metropolitana que se llama El Sur Renace. Este movimiento ha hecho varias tomas artísticas, varias marchas en la zona sur del área metropolitana, entonces para que miremos este video. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Ramírez Usma, soy el director de la Corporación Cultural Don Mirócletes. Me preguntan que cómo creo que el arte ha influido en todo lo que es la manifestación, la protesta, la resistencia, la revolución en Colombia. Yo creo que el papel del arte ha sido fundamental. El papel del arte ha sido fundamental en toda la historia de la humanidad
para precisamente como un medio de resistencia. ¿Qué seríamos de, por ejemplo, de la historia de Colombia sin los cuadros, por ejemplo, de Débora Arango, donde nos retratan de una manera clara cómo veía la opresión hacia la mujer, cómo veía la opresión del Estado, ¿cierto? Y todos esos gritos de resistencia que se daban a través de sus pinturas. ¿Cómo conoceríamos hoy la historia de Guernica, por ejemplo, si no fuera por Picasso, ¿cierto? El arte se ha encargado siempre de manifestar el lado, digamos, de los oprimidos, y eso es algo muy importante, porque no permite que se siga repitiendo eso de que la historia la cuenta el ganador, sino que nos deja entrever más o menos qué es lo que sucedió también con el otro lado de la historia, ¿cierto? Que es muy importante tenerla en cuenta. Sumado a la dinamización que ha generado en la historia de los sindicatos, por ejemplo, de los grupos obreros que también se sumaban a las manifestaciones artísticas en la historia, pues en lo que va de Colombia. Entonces es muy valioso el aporte que se hace desde el arte a los procesos de resistencia. Hoy vemos, por ejemplo, que el arte vuelve a ser protagonista en todo esto. Vemos los performances que se están realizando en la ciudad de Medellín, los colgados, todo el trabajo que se está realizando a través de los colectivos, cómo estos dinamizan, salen, satirizan todo lo que es el estado actual y el proceso que se está llevando desde el gobierno. Tanta fuerza han cogido que hoy ya la cultura está pidiendo un espacio y un lugar en el CMP, ¿cierto? En el Comité Nacional de Paro, en el CNP. Y eso es muy importante porque es empezar a darse cuenta de que el arte y la cultura también es protagonista en todo esto. También hace parte de la transformación social y que también puede cambiar vidas. Puede movilizar a la gente, creo que incluso mucho más que cualquier otro método. Es ver lo que sucedió hace poco, digamos, en la 4 Sur, con un concierto y todo el mundo se volteó a ver ese concierto. Lo que vamos a realizar, por ejemplo, este domingo, que también vamos a realizar un concierto en el Parque Obrero, y los músicos llegan por montones, a través del teatro, cómo la gente se vuelve más receptiva a las ideas que hay, las ideas que no cogen a través de un volante, que no cogen a través de un discurso, las quieren adoptar a partir del teatro. O sea, son más abiertos a recibir todas estas ideas. El arte es primordial porque no toca la razón del ser humano, toca sus sentimientos, toca el espíritu, toca algo más profundo, con lo cual muchas personas no pueden discutir. Entonces eso es lo más importante y lo más valioso para mí del arte en los procesos de resistencia. Y volvemos de esta pausa comercial. No mentiras. Bueno, retomando el tema que había dejado planteado la compañera Marisela, que por medio del arte buscamos contrarrestar los actos violentos que el Estado atenta contra el pueblo. Precisamente mi compañera Marisela y yo, el pasado día domingo en el barrio Pedregal, presentamos una performance donde mi persona era un agente del SMAT y Marisela estaba haciendo la reinterpretación de Policarpa Salabarrieta, y el performance consistía en que yo la disparaba y mostraba esa realidad que se está viviendo en el país, los abusos de autoridad, cómo el SMAT violenta a las mujeres. Adicionalmente, también ha habido muchísimas performances a lo largo del área metropolitana y de todo el país. Quiero mencionar algo muy importante que sucedió hace una semana, que fue la movilización del 12 de mayo, que fue una marcha pacífica donde estuvo cargada de arte, de presentaciones, de comparsas, de música en vivo, de chirimía, música, danza. Fue una manifestación muy bella a la que yo tuve la oportunidad de asistir, que eso demuestra que el arte sirve para movilizar a millones de personas y que el arte sirve como un grito para darle a conocer al gobierno esas inconformidades que el pueblo presenta. Mari, ¿tienes algo más que decir a lo que yo acabo de plantear? Bueno, de hecho la idea de hacer un performance juntos nació de una invitación que nos hacen desde la
desde la organización de la Zona 2 de Medellín para este plantón artístico que había, y yo había realizado el 9 de mayo un performance interpretando a Policarpa Salabarrieta en el Parque de la Resistencia. La idea fue hacer como si yo estuviera interpretando a Policarpa, emulando el fusilamiento de ella, pero luego convertirme en la persona o en la actriz que estaba haciendo la performance y que sale del escenario a marchar y que es violentada por estar haciendo arte. Era mostrar también parte de la realidad, no solo mostrar lo bonito que es las manifestaciones artísticas, sino también cómo, a pesar de estar solamente haciendo arte, nos siguen violentando. Esa es una cruda realidad que lastimosamente a veces pasa desapercibida. Le damos paso a Jessica, que tiene pues un tercer punto en el que nos menciona el arte como catarsis en medio de las manifestaciones sociales. Bueno, mi nombre es Jessica Alzate, yo soy estudiante de psicología en el Tecnológico de Antioquia. Actualmente soy participante del grupo Teatro Premier, haciendo uso pues de lo que he conocido acerca de mi carrera y también de lo que he aprendido estando en el grupo Teatro Premier. Voy a dar como una especie de introducción hacia este tema, retomando muchas de las cosas que nos dicen los compañeros, de todo lo que nos han hablado. Luego voy a dar una pequeña definición de lo que es el arte. Y es que el arte es un medio de comunicación en el que nosotros vamos a expresarnos teniendo en cuenta una serie de patrones particulares. Estos patrones son lo que vamos a expresar, qué queremos expresar, a dónde queremos llegar, dónde lo vamos a expresar, quién lo va a realizar. Tenemos que tener en cuenta que nosotros los seres humanos somos seres sociales, entonces nosotros siempre vamos a estar en interacción con nosotros. Hay una relación estrecha que hay entre la psicología y el arte. Y es que el arte es una representación constante del ser humano, de todas sus emociones, de todos los pensamientos, de lo que nosotros sentimos, de la forma en que nosotros vivimos, de nuestras creencias, el contexto histórico y el contexto actual en el que nosotros nos movemos. No es la misma manera en que se expresa el arte, por ejemplo, acá en Colombia, a un país europeo. Va a ser diferente por su contexto histórico. Hay autores que intentan dar una expresión, una definición de lo que es el arte, y es que para ellos el arte es una expresión externa de la mente humana. Hay algo en psicología que se llama la psicología del arte, y es que en ella se estudia qué es lo que motiva al artista y cómo va a aceptar el público lo que el artista nos está brindando. Esta va a estudiar básicamente qué emociones, qué contexto histórico, en qué sociedad se mueve el artista, a qué cultura pertenece, qué valores tiene el artista, qué percepciones tiene el artista acerca de lo que él nos está expresando de diferentes formas, ya sea pintura, ya sea, no sé, bailes, obras de teatro, como lo mencionó los compañeros. Y también vamos a ver cómo va a llegar el arte a las personas que lo van a recibir. Bueno, qué bueno que hicimos esta pequeña pausa en este discurso de Jessica, que me parece muy importante. Y es como sobre lo que quisiera que sacáramos todos conclusiones. No estoy diciendo que todos tenemos que utilizar las artes para expresarnos, pero el arte es una buena forma de expresión, es una forma que de verdad nos llega al alma y con la que sí se logran cosas, aunque la gente, hay personas que no lo crean. O sea, no es lo mismo tú estar en una marcha sin música, donde hay silencio, donde hay tensión, que en una marcha donde hay unos tambores que te alientan, que te animan, que están ahí para decirte, aquí estamos, ¿cierto? Para eso se hace el arte, para sentirnos acompañados, para sentir que alguien nos está escuchando, para sentir que hay un reflejo, para sentir y darnos cuenta de que hay personas que se están pensando lo que está sucediendo, ¿sí? Y no que solamente están como ahí, ¿cierto? Como, ay, sí, hay gente que hace eso. No, pero también hay gente que escribe sobre esto, hay gente que también hace música sobre esto, hay gente que también le danza a esto. Entonces, las expresiones artísticas no se hacen en vano, se hacen con un motivo. Yo quisiera aprovechar un segundito para leer un par de comentarios que vi en el Facebook, y todos los comentarios son válidos, ¿sí? Pueden apoyar lo que estamos haciendo o no, es perfecto. Entonces dice Andrea Mejía,
qué difícil es estudiar mientras está luchando un país afuera. Me imagino con afuera se referirá a estar yendo a las marchas. Bueno, sí, para muchos ese también es el sentir, que es muy difícil concentrarse en eso cuando estás realmente concentrado en lo que está pasando en otra parte, ¿cierto? En ir a las movilizaciones y lo demás. Habrá quienes piensen que quieren es estudiar. Bueno, hay muchos puntos de vista y todos son válidos. Nuevamente, Andrea Mejía, ¿qué haces, hijo? Acá esperando a que todo mejore desde la pantalla. Bueno, no sé a qué se refiere con ese comentario. Me gustan los guioncitos, es como una obra de teatro. Pero quiero recordarte, Andrea, con mucho amor, que las luchas se logran siempre desde diferentes frentes. O sea, no hay una sola manera, hay muchas formas. Hay quienes bailan, hay quienes dan conferencias para instruir a otros sobre otras cosas, hay quienes conversan con sus vecinos, hay todo, hay todo. Entonces una guerra no se lucha desde un solo frente. Las guerras que se luchan desde un solo frente se pierden, siempre se pierden, ¿sí? Y no más que miremos la Primera Guerra Mundial, que Alemania la perdió porque la estaba luchando en varios frentes y se concentró en uno solo. Esa fue la historia, ¿cierto? No estoy diciendo que es bueno, que es malo. Es. Sí, como invitarnos a que comenten y a que reflexionemos sobre cuál es el papel que desempeña cada uno, y si son artistas como nosotros que somos artistas, cuál es el papel que desempeñan desde el arte para esto. ¿Qué aliento le dan a que queramos un país mejor? Que el arte sirva de alguna manera como un resonador en eso que aparenta ser mudo. Entonces, sigue Jessica con la presentación. Ya está, que teníamos problemitos ahí con el audio. La historia, el arte crítico y el arte protesta se ha usado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es como por medio de este se pretende denunciar todas esas injusticias sociales. Este arte crítico tiene un auge en el siglo XX, y por medio de este el artista va a reflejar sus manifestaciones psicológicas como su pensamiento crítico, que este es influenciado por la sociedad y la búsqueda de la mejora del mismo. El artista también va a mostrar a la sociedad en general la incomodidad que tiene y los aspectos que desgastan a la misma. Entonces, el artista, por medio del arte, se va a aflorar las diferentes perspectivas, los diferentes pensamientos que tiene el mismo, llegando a un público, ¿cierto? Teniendo en cuenta que se va a realizar por diferentes performances del arte. Es decir, el arte no es solo el baile, el arte no es solo la pintura, el arte no es solo el teatro, sino que la fotografía también es una de las manifestaciones del arte crítico que se ha visto mucho. Un ejemplo de este arte crítico es las vanguardias. Todo el mundo sabemos que las vanguardias fue como ese movimiento, y me llamó, por ejemplo, a mí mucho la atención, y es que en México, en la Revolución de México del siglo XX, hubo el nacimiento de una corriente radical distinta, y esta es el muralismo. Y entonces uno de los representantes que aparece del muralismo es Diego Rivera. ¿Y qué hacía Diego Rivera? Él pintaba en murales públicos lo que estaba pasando en una sociedad, lo que incomodaba a la sociedad de México. Y las personas que no sabían leer veían el mural y ya más o menos sabían qué era lo que estaba pasando. De manera que si ellos no podían acceder a un periódico, al arte pues, de la escritura de un libro, sí podían llegar a ver el mural y saber básicamente qué era lo que estaba pasando. La psique y el arte. Tenemos que tener en cuenta, y como decía al comienzo, de que nosotros somos seres sociales, la información de nosotros va a llegar del exterior, va a llegar con ciertas críticas, por ejemplo, va a llegar a nuestro cerebro, y ese va a procesar la información a través de los sentidos. Hay algo que se llama procesos cognitivos básicos y superiores, que es la atención, la memoria, el aprendizaje, y todo eso va a jugar un papel muy importante en el arte. Entonces, lo que es la motivación del artista, la creatividad que va a usar, el lenguaje, obviamente que no es siempre verbal, ¿cierto? Porque hay lenguaje no verbal, hay lenguajes por símbolos, la sensopercepción, el cómo me va a llegar a mí la información del artista, de lo que él quiere darme a conocer. También hay algo en psicología que se llama psicología de grupos, y es que se estudia el grupo como tal, y hay un autor que se llama, un psicólogo de hecho, que se llama Moscovici, que
nos va a hablar de que la masa es un conjunto transitorio de individuos y de iguales, anónimos y semejantes, en el seno del cual las ideas y las emociones de cada uno tienden a expresarse de manera espontánea. Algo muy interesante y que me llama mucho la atención es que cuando hay masa, por ejemplo, las manifestaciones son masas y las masas son emocionales, por lo que el arte en ese sentido va a ser más captado y va a tener más receptores. Y ya voy a terminar con una frase de Aristóteles que nos dice que el alma nunca piensa sino una imagen mental. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Jessica por tu intervención. Bueno, entonces le damos rápidamente la palabra a María Velázquez, que es la directora justamente del grupo Premier. Bueno, vamos a escuchar el audio. Este audio lo hizo alguien que yo conozco, que sabe muchísimo sobre arte, ya estudió literatura, también fue docente toda su vida, pero siempre tuvo la premisa de que este tipo de cosas hay que enseñarlas y no enseñarlas como yo las pienso, sino, no, mira tú qué pasa en este periodo, qué pasa con este presidente, qué pasa con esta persona y decide tú qué quieres pensar. Porque muchas veces nos dejamos mucho llevar por lo que nos dicen y no estudiamos, no vemos, entonces también es una invitación a eso. Las manifestaciones artísticas en las coyunturas sociales, diría yo que el arte, la cultura, el teatro y la literatura, entre otros, son los motores fundamentales que se han dado a través de la historia de la humanidad como ese punto de apoyo que catapulta el conocimiento en el tiempo. Por medio de ellos se ha dejado huellas imborrables que han ayudado al hombre a forjar caminos y a crear conciencia. Nos recuerdan que no podemos olvidar nuestro pasado para construir futuro y no se necesita saber leer ni escribir para interpretar nuestra realidad. Mao Zedong decía que el pueblo para educarlo no necesita saber leer ni escribir, que le podemos enseñar a través del teatro, que es la mejor forma de educarlos, de educar a la sociedad del momento y mostrarle el desarrollo y contexto social en el que habitan. Hoy por hoy, los jóvenes lo toman como ese espacio para demostrar su sentir con respecto al mundo que los rodea. Listo, entonces ya para cerrar, nosotros nos vamos a despedir, de pronto a dejarles algunas conclusiones, no veo como comentarios nuevos, entonces ya vamos a ir concluyendo sobre lo que sacamos de todo esto. Yo, por ejemplo, quisiera concluir sobre lo que dijo Jessica, y es que el arte, al ser imágenes, al ser música, al ser movimiento, genera como esa resonancia dentro de nosotros y eso nos permite cuestionarnos, nos ayuda a hacerlo y nos ayuda un poco a reflexionar. Esa yo creo que es mi reflexión sobre lo que dijimos hoy. No sé, los otros chicos quieren hablar sobre lo que reflexionaron, ya para que cerremos así como cortico y terminamos. Muchísimas gracias. ¿Quién dijo yo? Bueno, la que nunca habla. Yo, como conclusión. No, pues realmente la conclusión es que definitivamente el arte ha marcado la historia y que realmente en este momento el grito que estamos dando los jóvenes en Colombia ya no es mudo, ya nos están escuchando alrededor del mundo, nos están escuchando desde otros países, desde todas partes, estamos teniendo el apoyo de la gente, del pueblo llano, y este grito que llevamos dando tanto tiempo por fin se está escuchando y que espero que no se convierta este país y que no llegue al punto de que en Colombia haya otra noche de los lápices como hubo en Argentina durante la dictadura. Feliz noche, mucho por escucharnos, por compartir con nosotros. Yo quiero primero que todo dar las gracias al Tecnológico de Antioquia por cedernos el espacio de compartir lo que sentimos los jóvenes, los artistas, y la reflexión que yo quiero compartir es que nos unamos en estos momentos que el país está afrontando, que nos unamos por medio del arte, que sembremos una semilla a las futuras generaciones, principalmente que todo que sea para las futuras generaciones y a los niños. Luchemos por nuestros niños, por una mejor educación, por un mejor país, por más arte. Por medio del arte estamos gritando nuestro descontento y que
Muchas gracias. Bueno, entonces, no siendo más, les quiero agradecer muchísimo a los compañeros del grupo de teatro Premier. Le quiero agradecer también a todos los estudiantes, compañeros que estuvieron viendo el directo, que estuvieron ahí también escribiendo varios hashtags que esperemos que también sean visibles. La lucha sigue desde diferentes frentes, ¿cierto? Le agradecemos muchísimo a la institución por este espacio y que esperamos que por favor se sigan dando más espacios de reflexión, pero que no sea una reflexión inerte, que sea una reflexión que lleve a transformaciones grandes de cómo se piensa la educación, de que las formas en las que se están manifestando los estudiantes sean visualizadas y también sean llevadas directamente a la política educativa para que todos nos podamos seguir apropiando de la educación y así transformar las condiciones que hoy en día son tan indeseables. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la institución por facilitar este espacio, a la doctora Olga Patricia Ramírez y también pues a la producción que estuvo detrás de todo este espacio. Mil gracias.